RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora le damos la bienvenida, le agradecemos la amabilidad que tiene siempre con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Idel Wexler, ex ministro de Educación, una persona muy reconocida en esta materia, especialista en política de educación pública. Yo le agradezco la amabilidad, como siempre, doctor Idel Wexler, de atender a RCR. Que tenga buen día, muy amable. De igual manera, buen día para usted y para todos los amigos oyentes y televidentes. A sus órdenes. Usted acaba de participar en el 11º Congreso Internacional de Educación en SINA 2021, ¿no? Este año tenía un título que proyecta justamente como horizonte el futuro de la educación peruana, Bicentenario y el futuro de la educación peruana, que es organizado por la rama magisterial, ¿no? Y esto ha permitido un poco analizar el impacto de la pandemia en la educación nacional e internacional, ¿no? Con participación de destacados educadores tanto en nuestro país como invitados, ¿no? Entonces la gran pregunta que surge, ¿hacia dónde estamos yendo en estos momentos de cambios constantes, de emergencia mundial, de pandemia, y que naturalmente nuestro país no está alejado de esa realidad, ¿no? ¿Cómo está mirando en estos momentos en los términos de educación básica regular? ¿Cómo estamos afrontando la pandemia? ¿Cuál es su evaluación, doctor Vélez? Bueno, en circunstancias en que la pandemia sigue muy fuerte en el país, como en otros países del mundo, pensar en el regreso a la educación presencial, en el caso de la educación básica regular a los colegios, creo que no es todavía oportuno. Entiendo que el regreso a las escuelas y a los colegios en los próximos meses puede ser viable en algunas escuelas rurales, que cumpla con todos los requisitos de bioseguridad. Pero en líneas generales, pensar que en abril o mayo volvemos a la educación presencial con los 8.300.000 alumnos que hay en inicial y primaria y secundaria, creo que es un error. Yo en ese marco sugiero que el Ministerio de Educación, la sociedad civil, los gobiernos regionales, los municipios, trabajemos intensamente por desarrollar una buena educación a distancia. En los colegios particulares ya comenzaron desde el 1 de marzo, pero en el ámbito de la estrategia Aprendo en Casa, para 6 millones de alumnos que van a la escuela pública, hasta ahora no hay clases. Está programado para el 5 de abril comenzar con el enlace web y a partir del 19 de abril todavía las clases a través de radio y televisión del Perú. En algún momento se habló de que por las elecciones no se podía utilizar la red de IRTP. Sin embargo, no es así. El ministerio aduce que desde el 15 de marzo hasta el 19 de abril es para hacer evaluaciones, diagnósticos. Yo la verdad es que creo que esa afirmación no tiene sustento. Eso se ha podido hacer fácilmente en una semana del 1 al 12 de marzo. Así que aprovecho estas ondas que llegan a todo el Perú para pedirle al Ministerio de Educación que dé libertad a los directores y docentes del Perú de la escuela pública para desarrollar sus clases. Estoy seguro que muchos maestros innovadores, ya algunos lo están haciendo y otros lo harían para que los alumnos a la brevedad tengan el derecho a la educación como corresponde. Ahora, doctor Wexler, desde que comenzó la emergencia en nuestro país el 16 de marzo del año 2020, naturalmente se han generado un conjunto de cambios, ¿no? Ya no tenemos presencialidad,
el tema virtual, el tema distancia, el tema remoto es el que ha dominado justamente la enseñanza en el último año, ¿no? Pero siempre es bueno evaluar, siempre es bueno ver si esto está funcionando o no está funcionando. Desde su perspectiva, las cosas se están haciendo bien, podemos mirar un horizonte cercano y decir, sí, vamos bien encaminados al tema virtual, al tema remoto, al tema a distancia, o es que cada vez se aumentan las brechas. Los que tienen posibilidades económicas tienen mejores capacidad logística para recibir la enseñanza y los que no los tienen, conectividad, viven en zonas alejadas, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo está evaluando usted este tema? Bueno, en primer lugar hay que decir que el año pasado, cuando el gobierno de ese entonces decretó la emergencia sanitaria y fijó el desarrollo de las clases a distancia el 6 de abril, los colegios particulares sobre la marcha se pusieron en orden. Creo que la educación virtual en los colegios particulares, no todos, pero un buen sector, lo ha hecho bastante bien. El ministerio también reaccionó bien con el programa Aprendo en Casa por radio y televisión, porque no había otra alternativa. Mire usted, con 32% de conectividad de los hogares peruanos y un 38% que tenían un computador, era difícil hacer una educación virtual como se ha hecho y se viene haciendo en los colegios particulares que tienen a cerca de 2 millones de alumnos. De tal manera que el año pasado, de menos a más, el Ministerio de Educación hizo todo lo posible para que a través de radio y televisión nacional, televisoras privadas, radios regionales, la misma web de Perú Educa, se avanzara y mejorara, sobre todo en el segundo semestre, con el acompañamiento, el seguimiento y la evaluación de maestros. Sin embargo, creo que este año se está quedando el Ministerio de Educación. Ya no estamos al inicio de la pandemia. Este año, el 15 de marzo, ha debido potenciarse la educación virtual a través de la web de Perú Educa y la educación remota a través de radio y televisión. En ese sentido, el año pasado, la debilidad en los aprendizajes, pero el fortalecimiento de la participación del hogar, del desarrollo de la resiliencia, la responsabilidad, el espíritu esforzado de los alumnos, fue una cosa muy importante. Pero este año ya la educación a distancia debería ser mucho mejor y eso me preocupa porque todavía aún no comienza, salvo las iniciativas particulares y creativas de muchos colegios y maestros. Ahora, con respecto a la desigualdad, este es un problema vigente. Seguramente que con las tablets esto va a ayudar a cerca de un poco más de 900.000 niños de zonas rurales y zonas de pobreza y a cerca de 100.000 maestros. Pero también ahí creo que todavía no se consolida la llegada de las tabletas debidamente equipadas y funcionando para que comiencen a usarse mínimo este 5 de abril en que comienzan las clases vía web. La desigualdad en el Perú se ha hecho evidente. Dicen algunos especialistas, el propio ministerio, que el 5% no habría seguido o que habría desertado, abandonado las clases a distancia. Esa es una expresión incorrecta. En los sistemas educativos no hay deserción, fundamentalmente. Lo que hay es que el Estado no llega con las condiciones mínimas de educabilidad para que los alumnos se integren. Y eso es lo que está ocurriendo con la educación a distancia. Hay un amplio sector
de la población peruana a la cual el Estado no llega, no solamente con computadores, sino con conectividad. ¿Eso qué significa, doctor Beckler? Que quienes no reciben o no tienen condiciones para recibir las enseñanzas, no tienen conectividad, no tienen muchas veces electricidad, viven en zonas alejadas, etcétera, etcétera, y donde no está el Estado, no es que abandonan, simple y llanamente es porque el Estado no llega, y por lo tanto, o sea, esa es la razón, o sea, no Es hay, digamos, una intervención de parte del Estado ahí. claro, así como hay desigualdad económica, desigualdad social, desigualdad en los servicios de salud, también el año pasado y actualmente se nota que hay una gran desigualdad en el sistema educativo peruano, que hay zonas que pueden acceder a la modernidad, a la virtualidad, a los conocimientos y aprendizajes de manera interactiva, con servicios digitales sincrónicos y asincrónicos. Sin embargo, hay lugares donde esto no es posible. Y por eso es que la compra de 1 millón de tabletas está muy bien, pero tienen que hacerlo bien, pues, que lleguen a tiempo, equipadas y funcionando. Eso es uno. Y dos, es que hay que generar con el apoyo, un convenio con las empresas de telefonía celular para un programa del celular barato, porque con el celular se pueden resolver muchos problemas. Y desde luego también poner antenas en los lugares alejados para que puedan llegar las señales, ya sea la de internet, que sería lo óptimo, pero por lo menos lo de radio y televisión. Ahora, siguiendo justamente el título central del último Congreso Internacional de Educación, ¿no? Bicentenario del futuro de la educación peruana. ¿Cómo ve usted, cómo observa, cómo percibe el futuro de la educación en el Perú post pandemia? Bueno, creo que en este 11º Congreso de la Derrama Magisterial, institución de los maestros, a quienes felicito por la organización de este importante evento educativo que ayer se clausuró, lo que yo veo el futuro es de que el regreso a la educación presencial va a demorar todavía un buen tiempo. Yo no soy, lamento, ojalá me equivoque, tan optimista en decir que en abril o mayo podemos volver a la presencialidad. Mire usted, José, miren todos amigos que nos ven y escuchan. El contagio tiene que bajar notablemente. Dos, los maestros tienen que estar vacunados. El personal administrativo, el personal de mantenimiento, que trabaja no solamente en los 54.000 locales escolares públicos, sino también en los locales de la escuela privada. Y hablando solamente de actores educativos en los colegios, hay que vacunar por lo menos mínimo a 700.000 personas. Ese es un requisito previo. El segundo es el requisito de que el nivel de contagio baje. Y tercero, que en todas las escuelas hayan condiciones mínimas de bioseguridad. Y eso también me preocupa, porque si bien el gobierno el año pasado dio 160 millones de soles para comprar kit de higiene, y ahora algo así como 350 millones para el mantenimiento preventivo, me temo que muchos colegios están abandonados. Hay que hacerles mantenimiento, verificar que hay agua y desagüe, electricidad, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, ojalá me equivoque, yo creo que antes de julio,
tal como está la pandemia, va a ser difícil volver a las clases presenciales. Por ahí, en algunas o varias escuelas rurales, es posible. Muy bien, doctor Ides Verles, como siempre yo le agradezco la amabilidad que tenía usted con RCR, Red de Comunicación Regional. Esas reflexiones en realidad son a ser tomadas en consideración, ¿no? Mirando la situación en la que vivimos, ¿no? En plena pandemia, ¿no? Pero también mirando la realidad de nuestro país. Como siempre, muy agradecido por la amabilidad y el tiempo que nos ha brindado, doctor Ides Verles, el ministro de Educación, especialista en temas de política de salud pública. Que tenga buen día, un abrazo a la distancia. Para usted, José, y para todos los amigos que nos están sintonizando. Gracias, mi estimado doctor. RCR, la red que comunica y une al Perú.